Buenos días, compañeros y maestros. El día de hoy les venimos a exponer el tema del costo social de las guerras. Nuestro equipo está conformado por Leswin López, César Macías, Jesús Ramírez y Carolina Montes, su servidora. ¿Qué es el costo social? El costo social consiste en el beneficio que deja de percibir la sociedad o el gravamen que ella sufre por la ejecución de una determinada actividad económica proveniente del Estado o de los particulares. La Guerra Fría. La Guerra Fría, el costo social fue grande durante esta guerra. Se perdieron vidas militares que se entendería como la mano de obra que esta tuvo o que está, debido a que se trataba de un gobierno socialista durante esta época, todo era igual para todos. El socialismo se basa en esto, en que todos tienen todo igual, la comida es igual, las casas son las mismas, todo tienen que tener lo mismo. El costo social, pese a eso, se vio afectado de gran forma, porque esa mano de obra, o sea, los militares, se encargaban de una familia, la cual al término de la guerra no pudo sustentarse por sí sola, por lo cual aquí el costo social aumentó de manera gigantesca. La guerra en Corea. El conflicto bélico entre las dos Coreas tuvo un impacto económico muy fuerte en esta región. Tuvo un impacto económico en esta región porque se perdieron vidas coreanas y no de los verdaderos encargados de este conflicto bélico. En el lugar de origen del conflicto, o sea, Corea, se perdieron muchas vidas, se perdió la unión de Corea, se dividió en dos, una manejada por el socialismo y otra por el capitalismo. Y aquí fue donde el costo social aumentó y se vio afectado, debido a que una se manejó por el socialismo y otra por el capitalismo. La Revolución Mexicana. Cuando alguien piensa en la Revolución Mexicana, comúnmente se piensa que hubo aproximadamente 1 millón de muertos. Esto se considera actualmente una cifra poco precisa del verdadero costo social que hubo y evidentemente el humano por la violencia y la crisis. El pensamiento de que hubo 1 millón de muertos se debe a dos censos. El primero fue en 1910 y se tuvo un resultado de 15.5 millones de personas, y el segundo fue en 1921. El segundo censo dio como resultado 14.5 millones y de ahí viene esa creencia. Pero se ha llegado a la conclusión de que pues en esa época la forma de hacer este conteo era poco precisa y pues pudo haber tenido muchos fallos. También se sabe actualmente que de haber seguido el país en paz, el crecimiento demográfico hubiera sido mucho mayor y para ese año debimos de haber sido alrededor de 16 millones, cosa que evidentemente no pasó. Así que con esto llegamos a que aproximadamente se perdió el 10% de la población, que pues es muchísimo. Aunque la mayor parte de pérdidas humanas no fueron a consecuencia directa de la guerra, ya que en términos militares esa guerra no fue tan violenta por la falta de tecnología, ya que si se ven imágenes, varias de las personas que estaban ahí no estaban haciendo uso de cascos, sino más de sombreros, aparte de que antes no se usaba como el fusilamiento a gran escala, entonces eso ayudó. Lo que más hubo es que la mayor parte de los padres de familia murieron y eso pues hizo que sus familias quedaran sin desamparo. Ahora, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial rompió todos los récords hasta ese entonces, tanto en pérdidas materiales como humanas. Esto solo está por detrás de la peste negra 6 siglos antes. Hubo 9.4 millones de personas fallecidas, hubo 15 millones de mutilados militares. En Alemania, unos 2.7 millones de soldados volvieron con algún tipo de discapacidad. Unos 800,000 recibieron pensión de invalidez total
unos 639,000 soldados y oficiales británicos aún recibían pensión de invalidez en los años 30. Y de esos 639,000, 65,000 sufrieron problemas mentales. Millones de personas, hasta la fecha todavía no se sabe con exactitud la cifra, de todos los bandos que había murieron por culpa de la influenza. Antes se llamaba la gripe española. También por pues, el conflicto bélico que hubo cambio de límites territoriales y eso dejó a 9,5 millones de germanoparlantes viviendo fuera de sus fronteras naturales y eso evidentemente pues creó más conflictos. También hubo pérdidas de animales, fueron alrededor de 8 millones de caballos, 100,000 palomas y 200,000 burros. Bueno, a mí me tocó hablar de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo tres pilares muy fuertes que fueron la libertad, fraternidad y igualdad. La Revolución Francesa de 1979 marcó un antes y un después, ya que supuso un cambio radical en el modelo social, político y económico. La Revolución Francesa asesinó a más de miles de galos contrarios a los nuevos vientos de libertad, igualdad y fraternidad. Apenas se desarrolló durante los años de 1793 a 1794, pero se llevó por delante más de 40,000 vidas en la Revolución Francesa. La Guerra de Vietnam se libró entre 1955 y 1975 para impedir la reunificación del territorio porque se pretendía unir dos partes separadas de Vietnam bajo un único gobierno y sugiriendo detractores y apoyos diferentes. Se calculó que en la cantidad murieron más de 1,200,000 soldados de Estados Unidos, Vietnam y también de otros países como Corea del Sur. Además perdieron la vida muchos civiles. Se estima que podría haber muerto más de 2 a 6 millones de personas en total durante los 20 años que duró este conflicto. Vietnam del Norte perdió el 70% de las infraestructuras industriales y de transportes y más de 3,000 escuelas, 15 centros universitarios y 10 hospitales. Yo les voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Estadísticas económicas. Estados Unidos fue el país que destinó más dinero a la guerra. El gasto aproximado fue de 341,000 millones de dólares, incluidos 50 millones asignados a préstamos y arriendos. No obstante, a excepción de Estados Unidos y algunos de los aliados menos activos desde el punto de vista militar, el dinero empleado no se aproxima al verdadero coste de la guerra. Las extracciones y saqueos de los nazis en las naciones ocupadas son incalculables. Se estima que el importe total de la contienda en Japón ascendió a 562 millones. Las pérdidas humanas. El costo humano de la guerra recayó principalmente en la Unión Soviética, cuyas rebajas entre personal militar y población civil se cree que superaron los 27 millones. Las víctimas militares y civiles de los aliados fueron de 44 millones, en tanto que las de potencias del eje de 11 millones. El número de muertos de ambos bandos en Europa ascendió a 19 millones y las víctimas de la guerra contra Japón llegaron a los 6 millones. En Estados Unidos, que apenas sufrió bajas entre la población civil, perdió unos 400,000 ciudadanos. Como consecuencia de estas ingentes pérdidas humanas y económicas,
se alteró el equilibrio político. Gran Bretaña, Francia y Alemania dejaron de ser grandes potencias desde el punto de vista militar, posición que fue ocupada por Estados Unidos y la Unión Soviética. Guerra del Golfo Pérsico. El costo social de la guerra provocó una catástrofe ecológica sin precedentes. El Golfo Pérsico resultó contaminado por unos 8 millones de barriles de petróleo. Además, los militares iraquíes quemaron unos 600 pozos mientras perdían posiciones. Los especialistas tardaron medio año en apagar los incendios y frenar la salida no controlada del petróleo a la superficie. Pérdidas humanas. Según la cifra oficial, los 7 años de la guerra de Irak dejó un saldo de 4.421 militares estadounidenses asesinados y 31.926 heridos en combate. Sin embargo, otros datos, 15.000 efectivos fallecidos. La diferencia se debe a que en sus cálculos incluyeron a aquellos que se habían suicidado durante su intervención en Irak y a los que hicieron tras regresar a sus hogares. El número de víctimas fatales varía entre 946.000 y 1.12 millones de personas. Y aquí un dato es, el gobierno iraquí ha tenido que pagar daños por más de 75 millones de dólares a Kuwait. No tiene intercambio con otras potencias mundiales y hasta el día de hoy hace de la zona del Golfo Pérsico un foco de conflicto mundial. Y eso sería todo.